a desarrollar. Bueno, tenemos a nuestra primera invitada ya conectada. Estoy en comunicación con la doctora Silvina Feinberg, quien es abogada especializada en derechos a la salud y fundadora de Estudios Feinberg y Asociados. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atenderme. De alguna manera le pusimos un título a esta charla que son los derechos de la salud, ¿no? Pero a la vez me preguntaba, y quiero ver un poquito más el espectro del tema porque es gigantesco. Doctora, como especialista en salud, no hay muchos, tengo entendido que no hay muchos que se ocupen de este tema, y quería preguntarle, para abrir el pantallazo de esta especialidad del derecho, digo, hay mucha gente que seguramente se conforma con lo que le da su prepaga o su obra social, y tiene muchos pedidos en cuanto al acceso al derecho, ¿no? A la salud. Hay muchísimos temas para tocar, pero en principio, doctora, ¿por qué se dedicó a este tema tan grato, por cierto, ¿no? Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad es que fue un poco, por una motivación personal. No me veía tampoco en otras especialidades ejecutando cheques sin fondos o con otras ramas del derecho. Me parecía interesante combinar un poco el aspecto humano y el aspecto de las familias y lo que tenía que ver con lo que yo había estudiado en la Facultad de Derecho vinculado a las injusticias, ¿no? Y poder ejercerlo como una profesión liberal y ayudar y poder trabajar y obviamente vivir de la profesión, ¿no? Algo que le dé sentido a mi ejercicio profesional. Tal vez otras ramas del derecho me dejaban un sabor a vacío de fondo, ¿no? Pero bueno, es cada uno está donde se siente afín o donde puede. Hay temas tan lindos, estaba chusmeando su Instagram, que ahora me lo va a recordar para la gente, y hay tantos temas tan lindos para poder difundir, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas por los cuales la gente acude a usted, doctora? Bueno, primero, obviamente con el paso del tiempo y la tecnología y demás, la vida y la esperanza, la expectativa de vida de las personas se extiende, con lo cual empiezan a surgir un montón de otras nuevas necesidades, un Estado que está menos presente, adultos mayores y demás. Lo que yo veo es siempre que hay un incumplimiento de una prestación médica, es decir, que hay un paciente que necesita un tratamiento, una cirugía, una internación, una rehabilitación y demás, y no hay un obligado a cargo que cumpla en ese sentido, hay en líneas generales un caso. Sí, en lo que es mi trabajo me tengo que ocupar de desmitificar, ¿no? Porque obviamente, y esto vos dijiste la palabra filosofía, que algo sea injusto no significa que nos dé derecho a litigar o a poder reclamar o que en un futuro un juez, una jueza nos dé la razón y asista a este derecho. O sea, que hay un montón de situaciones que van a parecer injustas, pero que legalmente no constituyen un caso. Entonces, a mí mi trabajo un poco es desmitificar, porque obviamente llega un paciente que está enojado, que está dolorido, que está desesperado, que está porque nada más importante que la salud en definitiva. Entonces está en una situación muchas veces límite por distintas circunstancias, porque es el hijo, porque es la madre, el padre, porque quiere formar una familia y no pueden concretar un embarazo y necesitan hacer un tratamiento de reproducción humanamente asistida. Digamos, hay un montón, todo lo que es la vida está atravesado por decisiones en ese sentido, y vos que sos un periodista especializado en esto, lo sabes. Entonces, pero no toda situación injusta que se vive o no toda prestación médica que se indica nos da la posibilidad de poder litigar, y ahora te voy a contar un poco dónde se litiga y cómo se hace la defensa de los derechos a la salud que mencionabas. No nos da la posibilidad de generar un caso y potencialmente ganarlo en la justicia. Y tenemos que considerar en este contexto 2025, yo hace 20 años que estoy matriculada como abogada y ejerzo en esta especialidad, que según los gobiernos de turno va cambiando un poco para dónde soplan los vientos. Entonces, esto es algo que yo siempre repito a los clientes y todo. No es lo mismo litigar en Argentina 2025 que litigar hace unos años. Digamos, hay tendencias y estas tendencias políticas van impactando, más allá de un montón de resoluciones y de cambios normativos que todo el tiempo se van dando, van cambiando un poco en la posición que asume la justicia frente a este pedido de las familias. Recordemos que muchas veces es la necesidad de los pacientes las que impulsan el cambio normativo. Por ejemplo, yo me acuerdo en su momento, empecé con los primeros amparos para
cirugías bariátricas hace año 2006, 2007, hace muchísimo tiempo. Después salió la ley que obligó a la cobertura de eso. Lo mismo pasó con temas de fertilidad, digamos, muchas veces surgen, esto siempre es así, las necesidades sociales y los pedidos, y después todo esto se acompaña, digamos, de la normativa. Pero bueno, para mí es muy importante, y yo nunca genero falsas expectativas y todo, es dimensionar, digamos, entre los hechos, la prueba y el derecho, si tenemos un caso y que si ese caso es lo suficientemente sólido para poder ir a la justicia y hacer una defensa que sea plena, ¿no? No decir, no, esto con el amparo se gana. Mucha gente considera tal vez, porque lo escucha en los pasillos médicos y más, que con el certificado de discapacidad ya está, o porque te lo ordenó uno de los profesionales tratantes ya está, o porque es muy injusto y es urgente la cobertura. Entonces hay que saber también que las prepagas y las obras sociales, en caso que uno litigue contra ellas, también tienen sus muy buenas defensas. No es que no es que no hay un blanco-negro, no hay una grieta tan grande, sino que hay que analizarlo y ver otras alternativas y pensar cómo instrumentarlo para tener mayores posibilidades de éxito, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es ganar, que mis clientes estén contentos y demás, pero con conciencia. He visto y he escuchado tantos casos, por ejemplo, en IOMA, y la cantidad de mujeres, parejas, que van reclamando por su derecho a una reproducción asistida y son rebotados y van y vienen y en principio le ponen un montón de trabas hasta que un gran porcentaje de ellas desisten porque dicen, bueno, está bien, ya quizás la edad no me da, o estoy dentro de la edad, pero bueno, me dicen que no se pueden hacer cargo del tratamiento y que todo es muy caro, hasta que, bueno, terminan algunos y muchos en un abogado especialista, ¿no? Esto es otro de los grandes temas. Sí, porque todo el proceso en general, y así es como llegan mis clientes al estudio, es muy desgastante. Claro. Y no está muy visibilizado todo este tema de las órdenes médicas, los formularios, los pedidos, ¿no? Hay que, sea IOMA o a veces con una prepaga o una obra social estándar, yo te voy a acompañar también, Chica. Sí, por favor, por favor. Temprano vamos a tomar un mate. Lógicamente. Es muy desgastante y pasa, digamos, probablemente esté estudiado que de 100 casos, con todo este desgaste y con todas estas trabas administrativas y con la dificultad de acceder a un estudio jurídico especialista, hay un montón de gente que desiste porque no solo tenés que lidiar con el sistema, con toda la estructura burocrática del sistema, sino que además en el medio estás con cuestiones, con procesos personales, familiares, de salud y demás, que te van desgastando. Entonces hay que tener cuando uno no tiene tal vez los recursos económicos para afrontarlo, digamos, en forma particular, hay que tener como mucha entereza, fortaleza o red de apoyo y posibilidades para seguir adelante. Bueno, IOMA es un caso particular, ¿no? Pero está pasando también este año, nos pasó con muchas prepagas de primera línea también. En cuanto al tema de fertilidad. Sí, por ejemplo, hubo una situación de público conocimiento, por eso la comento, por ejemplo, pasó con Galeno, que Galeno es una empresa de medicina prepaga, entre otras cosas, que empezó a absorber con el cese de la triangulación, que bueno, es una normativa nueva, donde ya no hay que pasar por la obra social del afiliado, sus aportes para poder llegar a la prepaga. Con ese cese empezó Galeno a absorber un montón de afiliados de la cápita de obras sociales que él era su principal prestador. Por ejemplo, uno de los casos es OSPACA, entonces, que es la obra social del Automóvil Club. Entonces empezó a tomar un montón de afiliados con tratamientos de discapacidad en curso, con un montón de prestaciones cubiertas, los tomó como afiliados propios, pero interrumpió las prestaciones. Entonces hubo marchas, hubo un montón de cuestiones este año de emergencia en discapacidad, donde todas estas familias de pronto se encontraban en una situación de cortes de tratamientos y desesperantes, sin saber qué hacer. O sea, te sacaron el caramelo, o sea, todo lo que vos tenías como un derecho adquirido y que te lo venían dando con regularidad. Estoy hablando de quizás un chico con discapacidad que tiene que ir a un centro educativo terapéutico, que tiene psicología, kinesiología, que tiene transporte, o sea, múltiples terapias y demás. De un día para el otro se le corta todo porque no le pagan a los prestadores. Y obviamente un prestador puede tener buena onda, un profesional, vos trabajás, entrevistás todo el tiempo a los profesionales de salud, pero no son fundaciones que puedan trabajar sin cobrar el honorario, que es lo que corresponde. Claro, lógicamente. Además, doctora, estaba pensando, ¿no? Desde un simple acompañante terapéutico en los chiquitos
hasta en los adultos mayores, en donde son las figuras que más se requiere, digo, y debe ser también de los temas más consultados, ¿no? El acompañante terapéutico. Así es. Sí, es una figura que muchas veces no está reconocida. Lo que se dice es que a veces no tiene nada que ver, pero se piensa que esta figura de acompañante terapéutico es una figura parecida a lo que son los empleados de casas particulares, que no tiene nada que ver, o que si hay un grupo familiar continente, o sea, si hay alguien en la casa que se puede ocupar, es lo mismo. Y no, No, y la palabra y la figura está estudiado, no, hay no, una no. materia de la Facultad de Psicología de la UBA y demás sobre acompañamiento terapéutico, digamos, tiene Ujú, todos sus fundamentos y está ordenado por los profesionales de salud. Y otra cuestión que estoy viendo con lo que te comenté antes, de que cada vez se extiende más la esperanza de vida y que hay adultos mayores, estoy empezando a tener muchos casos de adultos mayores de 90, 90 y pico de años, donde ya quizás los clientes son los nietos de estos abuelos, porque ya hasta sus padres están envejecidos y con discapacidad, donde enviudan o, bueno, empiezan a tener diversas patologías y ujú. tienen que vivir en hogares geriátricos. Digamos, hablo del paso del tiempo con discapacidad, ¿no? El mero paso del tiempo no necesariamente genera una situación de estas características. Discapacidad es otro de los grandes temas Claro, en el derecho, ¿no? sí, esto estoy viendo mucho lo que es cobertura de hogares geriátricos en personas adultas mayores con discapacidad o a veces no tan mayores, donde se les ponen muchas trabas y donde dicen, bueno, si hay un grupo familiar continente, que lo resuelva, es decir, que se vaya a vivir con la hija, que se vaya a vivir con el nieto, y son personas que necesitan prestaciones vinculadas a esa discapacidad, no es simplemente ponerle un colchón. Entonces, bueno, Claro, ahí bueno. litigamos y el hogar, cada hogar está a andar, yo siempre le digo, ni un Dalí ni un pintor de brocha gorda, o sea, un medio está en algunos millones de pesos por mes, entonces es imposible ¿Cuánto me dijo, arreglar. doctora? Y un par de millones, 2, 3 millones es el mínimo. Hay un Un hogar. administrador, un hogar, sí, por mes. Claro, bueno, ¿quién lo afronta? No, ninguna jubilación llega a eso, como Por para decir eso, se una paga solo. jubilación, 300.000 pesos, más los remedios y demás. No, no. Entonces, y bueno, estamos también encontrando ahora toda esta situación que entiendo que con el paso del tiempo se va a incrementar. Yo en general los clientes que tengo, gente de mediana edad que está con esto, ¿no? Con Ujú. padres o algunos que tienen la suerte de tener a sus abuelos vivos, que bueno, que necesitan prestaciones vinculadas bueno, a la discapacidad y a la edad, ¿no? Doctora, le consulto porque aquí llega un, se ve un mate, tranquila. Ay, Por bueno. por aquí está llegando un mensaje. Dice, buen día, los estoy escuchando. Quería preguntarle a la abogada si es muy difícil solicitar una silla de ruedas cuando se lo necesita. Saludos. Esto es lo que tiene que ver con, bueno, ¿también se llega a litigar por una silla de ruedas, por ejemplo? Sí, yo he litigado por una prestación equinoterapia, he litigado por una prestación musicoterapia, de hecho hace muchos años sacamos en un caso la primera sentencia que obligó a una obra social a cubrir la prestación de musicoterapia en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Fue un caso muy, muy reconocido, bueno, ahí me entrevistaron después en su momento con Gabriel Federico con la Asociación de Musicoterapia y demás, pero sí, a veces me ha pasado que yo he hablado con clientes que están tan desgastados por esto que hablamos de la lucha contra el sistema, de pedir, de las carpetas y todo, que yo les digo, bueno, a veces quizás mis honorarios les sale más caro que la prestación que tienen que pagar, no en la silla de rueda, pero quizás en algo un poco más chico. Y ellos, la respuesta que muchas veces me dan es, yo lo hago por un tema de dignidad. Como que se les juegan a algunos, ¿no? Y volvemos acá una vez más a la filosofía detrás de las decisiones, de las micropolíticas que uno Ujú. toma en la vida cotidiana, ¿no? Se litiga por prestaciones de salud y muchas veces los litigios y las defensas tienen que ver con cuestiones de dignidad y de posicionarse de determinada manera frente a las situaciones que se dan en la vida. Ujú. Sí, a ver, obviamente la idea, yo siempre pienso en alternativas para tratar de resolver los conflictos de mis clientes. Por ejemplo, la mediación en salud, bueno, ahora hay una nueva resolución que habla de la mediación y demás de la superintendencia, pero digamos, yo la vengo utilizando hace un montón en los casos donde no hay una urgencia
terrible, yo les propongo una mediación previo al iniciar el amparo. El amparo no exige una mediación previa, pero yo lo propongo una mediación privada con una mediadora especialista en estas temáticas, y siempre trato de acercar a las partes y tratar de llegar a un acuerdo en esa instancia, porque no siempre el juicio es la solución. Muchos abogados que quizás no están tanto en el tema o no lo piensan de un modo más abierto van directo al amparo. Y los litigios son años, son pruebas, los juicios se ganan, se pierden, digamos. Entonces, tal vez en una mediación uno destraba algo o se comunica con el abogado de la empresa o de la obra social de otra manera y se logra avanzar. Por ejemplo, ahora estoy en un caso de mediación, te lo cuento sin decir los nombres de las partes por confidencialidad, donde una prepaga de primera línea no le pone muchísimas trabas para afiliar a una familia que tienen una niña con síndrome de Down, una niña pequeña. Ajá. Entonces fuimos a mediación para ver si podemos acercar y evitar que esta familia tenga que ir a juicio para que los acepten. O sea, lo cual es una locura. Es una locura. Ellos le piden una autorización a la Superintendencia de Servicios de Salud para cobrarles una cuota altísima. Claro. Porque ellos alegan que es una preexistencia. Bueno, nosotros lo planteamos de otra manera, a esta condición que tiene la niña. Pero bueno, nada, es un tire y afloja, entonces digo, bueno, vayamos a mediación, hablemos y tratemos de acercar esta cuestión, de decir, bueno, se paga un pequeño extra por un tiempo breve en caso de que mis clientes estén de acuerdo, pero que pueda acceder y claro. No tiene pediatra, no tiene cardiólogo, ¿no? Hay un montón de especialidades que le indican que está sin cobertura de salud. Y claro. Obviamente, si uno no le impulsa, pasa, cuando me vienen a ver, ya estaban hace un año en una situación, no, es que a ver, en como en un montón de casos que tienen que ver con lo que estamos conversando, si no media un abogado de parte, la empresa siempre va a cerrar la puerta en esto. Sí. Entonces, es un poco lógico, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la defensa de la empresa, hasta desgastar un poco, y dicen, no se puede. Pero bueno, por eso lo importante de la consulta con un abogado que se especialice en temas. Uno no quiere divorciarse con el abogado de familia, penal. Sí. Como la medicina, ¿no? Bueno, uno va al dermatólogo, al endocrinólogo, y ir a los profesionales, ¿no? Un poco lo que yo también estoy viendo con esto de salud, que seguramente vos lo tenés en las entrevistas y sale este tema, de cómo hay esta proliferación de coach y de influencers que hablan de temas médicos, sí. De un modo muy liviano, y hay mucho intrusismo. Hablar de derecho también. Hay mucho intrusismo, las redes van para cualquier lado, y cualquiera opina de lo que no sabe, de lo que escucha simplemente, ¿no? Así es. Doctora, un placer haberla escuchado, conocido, y bueno, hasta muy pronto. Hasta muy pronto, gracias por la invitación, y bueno, me quedo escuchando el programa. Ahí está, que tenga un hermoso día. Igualmente, un abrazo. Bueno, gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros. Ahí estuvo con nosotros la doctora Silvina Feinberg, abogada especialista en salud. Nos vamos a una pausa y en un ratito volvemos.